Hoy estamos en Madrid y hemos venido aquí al barrio de las Letras para recorrer estas calles donde vieron crecer y como artistas y madurar a aquellos escritores insignes de nuestro siglo de oro español, para así comprender cómo se fue configurando a través de su obra la figura de la bruja como elemento literario, pero también como costumbrismo histórico. En el arquetipo de hechicería étnica se condensan las moras, moriscas, judías y conversas y por último las gitanas. No existe una homogeneidad como la que se va a observar en la hechicería celestinesca. En cuanto a las capacidades mágicas, existe una mayor variedad que puede apuntar a otro tipo de tipologías, ya que en ocasiones los personajes señalarán bien a la estirpe celestinesca o bien a pseudociencias relacionadas con Circe y con Medea. Se pueden distinguir, en el caso de moras moriscas y judías y conversas, las hechicerías étnicas puras de las contaminadas, es decir, las hechiceras musulmanas residentes en su territorio originario, como Zaida y Aqsa y Fátima, y aquellas que se encuentran en España. De estas últimas se resalta siempre su ascendencia. Pensemos en Sabina, en Zara y en Zenobia. Los conjuros que pronuncian las implicadas se dirigen a los ministros del Averno, pero nunca se alude al diablo, puesto que no se trata de figuras cristianas. La afiliación diabólica es muy distinta de la que se presenta en otro tipo de categorías. Zaida y Aqsa, en el ritual que forma parte de la invocación, practican magia propiamente homeopática. La fórmula de Fátima solo es efectiva si pensamos en la materialización de un diablo, pero nada más. Y Zaida y Aqsa no logran siquiera que los espíritus compadezcan ante ellas. Estas mujeres recurren a la hechicería a causa de la desesperación por motivos amorosos, y no es de extrañar, porque puesto que las féminas de su etnia es una actitud exigible. Se considera normal, sobre todo, que Aqsa y Fátima conozcan las hierbas, piedras, influencias celestes, diferentes conjuros y hechizos. Por sus prácticas no dañan a ninguno de los personajes, de ahí que no haya castigo más allá de su propio fracaso. En el caso de las hechiceras étnicas convertidas, bueno, más bien falsamente convertidas, el trato es muy diferente. Estas féminas ya no habitan en lejanas tierras, sino que lo hacen entre los españoles. Son fieles a su antigua religión, pueden significar un peligro que se debe intentar erradicar para la Iglesia Católica. El maléfico se hace evidente por esta parte. La hechicería étnica de tipo vulgar sirve sobre todo para la castización y no se pone en práctica ninguna acción mágica. Recordemos a doña Ana Toledano, la mulata de la isla de Palma, a Sabina del Guzmán, esclava nacida de una berberisca. La totalidad de las hechiceras que sí hacen gala de sus conocimientos, como pueden ser Zara y Zenobia, terminan haciendo daño a alguien y muchas pagan por sus pecados. Las moriscas de El licenciado Vidriera y la judía Julia de Persiles son las responsables de los problemas de salud de los protagonistas, pero ninguno de los dos recibe su merecido, tal vez porque cumplen con su encargo. De este modo se refleja el peligro social de todas estas mujeres, unas ajusticiadas, otras sin castigo, en un modo de advertir a los ciudadanos del riesgo que corre la vida cuando entra en juego la hechicería étnica. Por último, habría que hablar de las gitanas, que constituyen un universo aparte, sobre todo si las comparamos con las anteriores expuestas. Las hechiceras gitanescas no revisten tantas profundidades como sus hermanas, ya que se trata de un prototipo muy simplificado que se plasma en las páginas de los libros áureos de un modo repetitivo y esquemático, y que apenas se explota más allá de la caracterización de la gitana como una figura marginal que encarna el sumum del engaño y del embuste. Todo esto ocurre por una raigambre que se junta con la africana, como podemos ver en Ana Toledano. En las piezas que crean sus figuras mágicas siguiendo los patrones clásicos, encontramos multitud de descendencias directas de Circe, más que de Medea. Pensemos en Sanse y en Falsirena. Del mismo modo, hallamos recreaciones de hechiceras semimonstruosas como Canidia y Ericto. Sería en el caso de Orcabella, la vieja hechicera con la que se topan Píndaro y Don Francisco, que se da este fenómeno. En el caso de las féminas semimonstruosas, la imagen física también queda bien definida, ya que se resalta la vejez y la fealdad. Destacan entre las actividades el vampirismo y la antropofagia, como en Orcabella, la provocación de enfermedades y hasta la muerte, la realización de maleficios e incluso la invisibilidad al hablar de Orcabella. Se trata de historias terroríficas cuyas protagonistas no reciben el castigo merecido. Orcabella muere por decisión propia y sigue sembrando el mal tras su fallecimiento. La hechicera vieja es prendida por el Santo Oficio, pero no acudimos a su ajustamiento. Por último, el resto de recreaciones posee muchas de las capacidades generales atribuidas a las hechiceras primigenias.
Su patrón es el de las hechiceras clásicas de Tesalia. Destacará la magia amatoria, la capacidad para representar los hechos que acaecen a la distancia, las metamorfosis, los buenos. La liberadora de Rutulio de Áldora tendrá unos extraordinarios poderes que se ponen en práctica en la trama. Lucrecia no estará más allá de lo amatorio, muy efectivo, sí, pero también mediocre en comparación con lo que pueden hacer sus comadres. Las brujas fueron unas figuras sobre las que se debatió largamente. Por tanto, en los tratados se ofrece gran cantidad de información sobre lo que se consideró una categoría mágica real, a la par que literaria. A consecuencia de ello, se podría distinguir entre la bruja del tratado, con unas características muy bien definidas, y la bruja de la literatura, que se basa en la primera, pero que puede transformarse o hacer mayor hincapié en unos aspectos que en otros. En el caso de los híbridos, la categoría de la bruja comparece en verdaderos textos de creación y, aunque es imposible dejar de aludir a las ideas expuestas por los expertos acerca de la brujería, comienzan a ficcionarse sobre ellas. Los entremeses son los que más hincapié hacen en los aspectos característicos de la bruja, el vampirismo y la antropofagia, como sucede en el entremés famoso de las brujas, cuando los alcaldes hablan de las invasoras nocturnas de la aldea. El teatro breve desarrolla historias que terminan con alguna burla y que juegan con el engaño, con la brujería como si fuese un disfraz. Por tanto, no estamos ante auténticas brujas, sino ante determinados personajes que se visten como tales. Pero no solo en los entremeses está presente la burla. En los relatos del jardín y en las anécdotas supuestamente históricas de Fray Prudencio, el diablo funciona como un burlador. Abandona a sus secuaces, los traiciona, los deja a merced de la justicia. Existen dos posturas claras en las representaciones literarias de la época, la de aquellos que niegan la importancia de la magia y la de aquellos que piensan que es un elemento crucial en la pieza literaria. En la Celestina, la trama hubiera funcionado igualmente sin hechicería, pero entonces rompería con la tradición clásica del uso de la magia en la materia de los amores. La parte de los hechizos es puramente teatral y tiene por objeto proporcionar al autor la oportunidad de lucir su erudición, a la vez que dar a la obra cierto sabor clásico y popular para poder hacer aceptable la parte más audaz y en la que se considera que va toda la carga, que es la característica principal del personaje, sea la fuerza psicológica. La cuestión que condiciona la efectividad de la magia en el texto rojano es el libre albedrío y proporciona importantes argumentos en defensa del mismo, lo cual es imposible que estas artes funcionen, pues fuerzan la voluntad. La hechicería sirve para caracterizar a Celestina, mostrándola como una vieja que ha aprendido de Claudina sus artes y que intenta ser una profesional. Igualmente afirma que en el paso de la comedia a la tragicomedia se desarrolla más este mundo hechicерil, posiblemente porque Rojas quería insistir en la maldad del personaje de Celestina. Ningún inquisidor ni humanista ponía en duda la posibilidad de que ocurrieran pactos demoníacos o tuvieran éxito ritos mágicos como los que aparecen en la obra de Rojas. En su opinión, el autor proporcionaba igualmente los elementos para una interpretación tanto naturalista como sobrenatural. No daba una solución, pedía una respuesta al lector y esa ambigüedad consciente es un valor propiamente literario. Lo más importante es reconocer en Celestina tanto una resurrección de la antigüedad y una imitación literaria como un reflejo social e histórico, pues si en esta figura confluyen dos vertientes, estas dos, la ficcional y la real, al mismo tiempo están presentes. Si además tenemos en cuenta, como señalan algunos estudiosos, que se discutía mucho acerca del libre albedrío y por tanto sobre la magia en determinados círculos de humanistas y sobre todo en las universidades, se puede afirmar que la funcionalidad de la magia es precisamente reflejar dicha polémica que ocurría en el momento. Lope de Vega y Cervantes fueron los autores que más encandilados se mostraron ante la hechicería. Su fascinación se hacía presente en el número de personajes que pertenecían al universo mágico y por las piezas que no podían dejar de recrear a tales personajes. No obstante, la presencia de las féminas que nos interesan no es suficiente para determinar el pensamiento de dichos autores sobre estos elementos mágicos y estas figuras. No me
gustaría, ni a mí ni a mis compañeras, dar por cerrado este estudio sin traer a colación las siguientes preguntas. ¿De dónde proviene el personaje de la hechicera y la bruja? ¿Por qué comienzan a explotarse a partir del Renacimiento? ¿Por qué hacen acto de presencia en tantos textos? ¿Y qué hay detrás de esos personajes? ¿Por qué interesan? ¿Qué representan? ¿Qué tipologías sobreviven a día de hoy? Esperemos que haya quedado suficientemente claro que la hechicería literaria áurea proviene de la hechicería clásica que hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes rasgos. Por otra parte, la bruja tiene su base en esa misma hechicería clásica, sobre todo en su vertiente semi-monstruosa, aunque se suman algunos otros elementos, como los seres mitológicos grecolatinos, de la estriga y la lamia y el posterior diablo cristiano. Sin diablo no hubiera existido jamás la bruja tal como ha llegado hasta nosotros hoy día. Estos personajes comienzan a explotarse, sobre todo en el Renacimiento, por dos razones principalmente. Primero, porque tienen que ver con el renacer de la cultura clásica, con la pertinencia y actualización y recreación de la hechicera grecolatina, que dan lugar a prototipos parecidos a la celestina, que también explican una determinada realidad. La segunda remite a las circunstancias históricas que propician la obsesión por la brujería y el auge tanto en el debate como en su caza. Se da la tesitura perfecta, tanto histórica como cultural y artística, para que las féminas mágicas interesen desde varios puntos de vista y se plasman en las obras tanto teóricas como de ficción. He ahí la explicación de por qué comparecen hechiceras y brujas en tantos textos. Se trata de figuras que interesan porque están a medio camino entre la realidad y la ficción, porque existen o se cree que existen, porque se temen, porque fascinan, representan desde el misterio y el terror hasta la inmediatez y la familiaridad. Son muy buen reclamo para que el lector se acerque a la obra. La tipología que sobrevive sin problemas durante los siglos XVI y XVII es sin duda la hechicera celestinesca, pero la bruja terminará ganando la partida a partir del siglo XIX por la influencia europea. La bruja es un ente general, la hechicera celestinesca un personaje autóctono, de ahí que la bruja sea la que se convierte en un arquetipo que se repite en las novelas, relatos, cuentos infantiles, pinturas e ilustraciones. Gracias por acompañarnos en este enriquecedor paseo por las calles de las Letras de Madrid. Ahora, con esto concluyo mi vídeo y toda mi experiencia. En el siguiente creo que ya mis compañeras han terminado, así que me reuniré con ellas y compartiremos todo lo aprendido.